Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por mi compañera Paola Gatica, mi compañera Estefanía Candanosa, ahorita nos está ayudando con la cámara, y su servidor Jesús Gagiola. En este caso, en este día, vamos a hablar sobre los tipos de escritura, con el cual vamos a comenzar con la redacción académica. La redacción académica, como su nombre lo indica, es un tipo de redacción que caracteriza en el ámbito académico, es decir, primaria, secundaria, universidad, revistas especializadas, entre otros. Este tipo de obras tienen grados de exigencia que deben de ser cumplidos, reclaman una escritura científica objetiva y que se encuentra basado en una investigación. Además, obedecen a diferentes normativas, según sea el caso, como las normas APA, por ejemplo. Las características de la redacción académica son: se utiliza en trabajos de escuela, colegios y universidades. La redacción sigue una estructura determinada, utiliza palabras claves. El lenguaje debe de ser formal y técnico. Algunos ejemplos de redacción académica son las monografías, las tesis y los textos científicos. A continuación, vamos a mencionar los tipos de escritura en los cuales van englosados a la redacción académica. La número 1 es la reseña descriptiva. Su función principal es informar mediante una descripción objetiva y detallada las partes que componen el texto, que estudia hipótesis, aspectos principales del contenido, aportaciones más importantes del autor y características generales de la obra. Quien lo escribe no asume la responsabilidad que valora o va a evaluar. La siguiente es la reseña crítica. Además de incluir los componentes de una reseña descriptiva, establece juicios acerca del contenido del texto base, realiza comparaciones con otros estudios que tratan de asumir lo mismo, es el propio tipo de reseña y la fundamentación del punto de vista y las referencias del autor leído y sus fuentes. El equilibrio de opiniones es lo que respeta a características y méritos. La monografía se genera a partir de procesos investigativos conscientes en un estudio particular y profundo de extensión variable sobre un tema específico. La siguiente actividad es la tesina. Este es un trabajo de investigación planteado, analizado y resuelto sobre un tema concreto, que exige el nivel de maestría o doctorado para la aprobación de una materia. Su extensión es aproximadamente de 50 cuartillas. La tesis es un escrito con base científica que el aspirante a un grado académico de maestría o doctorado debe presentar ante un jurado experto en la materia sobre la cual verá la tesis. La siguiente es el resumen. Es un nuevo texto construido a partir de otro texto y da cuenta de la estructura global de este último. Se caracteriza por retomar las ideas principales y secundarias del texto original. Además, define el tema, respeta el orden de los textos, muestra la argumentación o explicación sin añadir opiniones personales. Es claro y plantea las ideas importantes omitiendo detalles. La síntesis es la composición de un todo a partir de la reunión de sus elementos. Esta da cuenta de todos los temas a tratar. El informe de investigación es la cuenta que se da al final de una investigación. Y sus partes son el resumen, que es la que detalla de una manera sintética el contenido que va a venir en el resto de toda la investigación. Después la introducción, que es la presentación del tema. Es donde se explica el marco teórico y la hipótesis. Después de esto sigue el planteamiento del problema. La síntesis es la composición de un todo a partir de la reunión de todos sus elementos. Esta da cuenta de lo que se va a tratar sin entrar mucho en detalle. El informe de investigación da cuenta del resultado final de una investigación. Y sus partes son el resumen, que es el que detalla de una manera sintética lo que va a contener esta investigación. Después es la introducción, que es la que presenta el tema, el problema, el propósito de la investigación
y además justifica y explica el estudio y el marco teórico y la hipótesis. Después sigue el planteamiento del problema. Es donde se describe el problema de la investigación en términos de antecedentes, causas probables, preguntas a responder, efectos inmediatos y a futuro. Después siguen los objetivos, tanto general como específicos, que es donde se enuncian los logros esperados a partir de los resultados de la investigación. De ahí sigue la fundamentación teórica, que es la que consiste en un breve marco teórico, contexto de las variables del problema, síntesis de los marcos social, legal e institucional. Asimismo, debe dar cuenta de la perspectiva teórica que respalda la investigación y su relación con las variables. Seguido de esto es el método, que es la que describe el tipo y el diseño de investigación, la población, muestra o sujetos, procedimientos, técnicas e instrumentos. Después siguen los resultados, que es la que describe los datos representativos de la investigación, y para ello es posible que se utilicen las tablas, los gráficos y cuadros. Después sigue la discusión, que es la interpretación y discusión de los resultados. De ahí sigue la conclusión, que es el resumen sintético de los puntos más importantes que se hayan tratado en la investigación. Y por último son las referencias, que es el listado de las fuentes de donde sacaste las citas, la información para el ensayo. El ensayo se divide en dos tipos, el texto académico expositivo y el texto académico argumentativo. El texto académico expositivo es en el que se da un conocimiento de la realidad y se caracteriza por tener un amplio conocimiento del tema, la objetividad, la fundamentación en diferentes temas, fuentes y la presentación de datos y referencias. La secuencia para su realización es la selección, definición, ejemplificación, clasificación, comparación, contraste, causa-efecto, problema-solución. Por su parte, el texto académico argumentativo es el escrito que argumenta y sustenta una tesis, ideas u opiniones sobre un tema. Su finalidad es persuadir al lector a adoptar la postura sustentada. Otra forma de escritura académica la constituye el artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión, artículo de revisión, entre otros. El artículo de investigación científica y tecnológica presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos determinados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 4 partes importantes: la introducción, metodología, resultados y conclusiones. El artículo de reflexión nos presenta el resultado de una investigación determinada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico recurriendo a fuentes originales. El artículo de revisión es el resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigación publicadas o no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. El artículo corto se presenta de manera breve y en él nos muestra los resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica que por lo general requiere de una pronta difusión. En este tipo de artículos es como, por ejemplo, en este momento lo estamos viviendo con el coronavirus. Todos los días se presenta un artículo corto para darle a conocer a toda la población de la Tierra cómo es que han sido los avances tanto del virus como en las personas que han sido detectadas y como en las personas que han presentado síntomas pero han dado negativo. Ahora continúo con lo que es el reporte de caso. En el reporte de caso se presentan los resultados de un estudio sobre una situación en particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso en específico. Como tema final, tenemos la revisión de tema. Es una revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular. En esta ocasión, la revisión del tema es cuando tú tienes el conocimiento y con bases científicas tú generas una crítica sobre ello. Ok, la siguiente es el resumen. Es un nuevo texto construido a partir de otro texto y da cuenta de la estructura global de este último. Se caracteriza por retomar las ideas principales y secundarias del texto original. Además, define el tema, respeta el orden de los textos,
Muestra la argumentación o explicación sin añadir opiniones personales. Es claro y plantea las ideas importantes omitiendo detalles. Ok, la síntesis es la composición de la reunión de unos... Ok, la síntesis es la composición de un todo a partir de la reunión de sus elementos. Esta da cuenta de todos los temas a tratar, pero sin entrar en detalle de estos. El informe de investigación es la cuenta que se da al final de una investigación. Y sus partes son el resumen, que es la que detalla de una manera sintética el contenido que va a venir en el resto de toda la investigación. Después la introducción, que es la presentación del tema. Es donde se explica el marco teórico y la hipótesis. Después de esto sigue el planteamiento del problema, que es donde se explican los antecedentes, los síntomas, las causas de probables, preguntas a responder, los efectos inmediatos y futuros. Después de esto siguen los objetivos, tanto generales como específicos. Ok, la síntesis es la composición de un todo a partir de la reunión de todos sus elementos. Esta da cuenta de lo que se va a tratar sin entrar mucho en detalle. El informe de investigación da cuenta del resultado final de una investigación y sus partes son el resumen, que es el que detalla de una manera sintética lo que va a contener esta investigación. Después es la introducción, que es la que presenta el tema, el problema, el propósito de la investigación y además justifica y explica el estudio y el marco teórico y la hipótesis. Después sigue el planteamiento del problema. Es donde se describe el problema de la investigación en términos de antecedentes, causas probables, preguntas a responder, efectos inmediatos y a futuro. Después siguen los objetivos, tanto general como específicos, que es donde se enuncian los logros esperados a partir de los resultados de la investigación. De ahí sigue la fundamentación teórica, que es la que consiste en un breve marco teórico, contexto de las variables del problema, síntesis de los marcos social, legal e institucional. Asimismo, debe dar cuenta de la perspectiva teórica que respalda la investigación y su relación con las variables. Seguido de esto es el método, que es la que describe el tipo y el diseño de investigación, la población, muestra o sujetos, procedimientos, técnicas e instrumentos. Después siguen los resultados, que es la que describe los datos representativos de la investigación, y para ello es posible que se utilicen las tablas, los gráficos y cuadros. Después sigue la discusión, que es la interpretación y discusión de los resultados. De ahí sigue la conclusión, que es el resumen sintético de los puntos más importantes que se hayan tratado en la investigación. Y por último son las referencias, que es el listado de las fuentes de donde sacaste las citas, la información para el... Bueno, ya. Ok, el ensayo. El ensayo se divide en dos tipos, el texto académico expositivo y el texto académico argumentativo. El texto académico expositivo es en el que se da un conocimiento de la realidad y se caracteriza por tener un amplio conocimiento del tema, la objetividad, la fundamentación en diferentes temas, fuentes y la presentación de datos y referencias. La secuencia para su realización es la selección, definición, ejemplificación, clasificación, comparación, contraste, causa-efecto, problema-solución. Por su parte, el texto académico argumentativo es el escrito que argumenta y sustenta una tesis, ideas u opiniones sobre un tema. Su finalidad es persuadir al lector a adoptar la postura sustentada. Por último, compañeros y maestras, vamos a ver sobre los tipos de redacción que hay. Hay, aparte de la académica, otros tipos de redacción. Las vamos a tocar muy a la ligera, ya que no son lo que nosotros empleamos comúnmente en lo que son el ámbito educativo. Una de ellas es la redacción literaria. Es el principal objetivo de esta redacción
es lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito, creando lo que se denomina una obra literaria. Una redacción literaria debe hacer sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que quiere expresar. Es una escritura subjetiva que plasma distintos rasgos que quien lo escribe, tales como la cultura, sensibilidad, imaginación o los sentimientos. Algunos ejemplos de estas obras literarias son los poemas, poesías, cuentos, novelas, entre otros. Ok, sigue la redacción comercial, que es el tipo de redacción donde se da a conocer distintas formas de promover su producto o servicio con fines de lucro. Ok, sigue la redacción periodística, que es la que utilizan pues, los que están involucrados dentro del periodismo, donde el periodista es el emisor y todo el público en general es el receptor. Ok, como siguiente punto tenemos la redacción jurídica. La redacción jurídica es la que se utiliza para todos los textos de derecho. Son los textos que nos hablan de las leyes, las propuestas de leyes, reglamentos y son utilizadas en general por los abogados, diputados, legisladores y jueces. Este tipo de redacción requiere una escritura meramente formal. No se pueden utilizar tecnicismos que sean fuera de lo que es el ámbito legal. Como punto final, tenemos la redacción informal. La redacción informal se utiliza cuando emitimos un mensaje entre nosotros, nuestros compañeros. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp. Todos los días, cuando nosotros hacemos uso de ese tipo de mensajes, estamos utilizando la redacción informal. Otros ejemplos son los recordatorios o los correos electrónicos que nos enviamos con familiares y amigos. Muchas gracias por su atención, compañeros. Esperemos la presentación y el video haya sido de su agrado. Que pasen una excelente tarde. Bye.